No tuve la oportunidad, pero aprecié mucho la predicación del hermano Obed. Habló de un tema muy serio, y cuando hablamos obviamente del pecado y la maldad es un tema muy serio, pero aprecio mucho, hermanos, que se esfuerzan, ¿verdad?, en estudiar la palabra y exponerla para poder darnos un entendimiento mejor, para poder servir a Dios mejormente, ¿verdad?, cada día. Y también entiendo ya que dije algo un poquito incorrecto ayer. No es una falsa doctrina, hermanos. Dije algo que no era el caso. Dije que usted y yo debemos de ser pilares de moralidad, y eso no es cierto. Debemos de ser pilares de moralidad. Aprecio, hermanos, que me ayudan a mejor más y más, poco a poco, en español, y obviamente no es mi primer idioma, pero voy a seguir adelante practicando y predicando, entendiendo la importancia y también las varias oportunidades que se presentan a un predicador bilingüe, ¿verdad? Entonces aprecio mucho a los hermanos aquí por su amor fraternal y su paciencia también mientras estamos en este estudio. Si me acompaña, vamos a estar en Job capítulo 2, y por el Job capítulo 2, y antes de considerar lo que vamos a ver con su esposa y sus amigos, es importante entender desde el principio que por el tiempo que ha existido la libertad del hombre de tomar decisiones, que por el tiempo que ha existido el pecado, ¿verdad?, la decisión ahí en Génesis capítulo 3 de pecar y hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, ha existido el sufrimiento y ha existido también las reacciones al sufrimiento. Y como el hermano Obed mencionó, y también otros, Job reaccionó en una manera diferente al ver a sus problemas, su sufrimiento, que a muchos hoy en día, ¿verdad? Como las personas que fueron mencionadas que ya por su sufrimiento ya son ateos, ¿verdad? Ya no creen en Dios, ni en su poder, ni en su existencia. Obviamente personas reaccionan diferentemente que a otros, y eso obviamente es por la diferencia de conocimiento de la palabra, la diferencia en la cantidad de fe que tienen adentro de ellos. Pero esta prueba, estos dos capítulos, es donde la vida de Job va a cambiar, ¿verdad?, para siempre. Porque obviamente sabemos que en capítulo 44 que dice que el fin de Job era más mejor que el principio, ¿verdad? Más o menos lo estoy diciendo, no lo sé cómo citar, ¿verdad?, en español, en inglés sí, pero el fin de Job era más mejor que el principio de Job, ¿verdad? A pesar de que él perdió hijos, pasó por la prueba más difícil de toda su vida, Dios lo bendició más, ¿verdad?, que al principio. Entonces, entendiendo eso, viendo y considerando esa prueba que él pasó, vamos a considerar sus seres queridos, ¿verdad?, su familia. Pero antes de hacerlo, quiero aclarar una cosa, porque tristemente muchas veces lo que hacemos cuando consideramos ejemplos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento es que juzgamos en una manera que no es justa. Miramos las decisiones de personas y decimos nosotros: oh, yo no haría eso, ¿verdad? No entiendo como los israelitas que salieron allá de Egipto y vieron la mano poderosa de Dios cada día. No entiendo cómo es que ellos llegaron a pecar, ¿verdad? No entiendo cómo es que ellos llegaron a tener ese problema con idolatría, ¿verdad? No entiendo, si yo estuviera en la posición de ellos, yo no haría eso. Eso lo decimos bastante, ¿verdad? No entiendo cómo ellos, teniendo esa comida cada día que venía del cielo, ¿verdad?, de Dios, vieron la mano poderosa, ¿cómo es que pecaron? Es interesante cuando decimos eso, porque decir eso es una muestra de ignorancia, y es a veces una muestra de una falta de humildad que tenemos, ¿verdad? Porque nosotros cada día vemos la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Nosotros hoy hemos comido, nos amanecimos con un techo arriba de nosotros, ¿verdad? Cada día respiramos, consideramos la creación de Dios, vemos cada día, Salmo 19, versículo 1, la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Entonces,
cuando miramos ejemplos en el Antiguo Testamento, no debemos de criticar en una manera injusta, ¿verdad? Pero ver la situación y a veces pensar, realmente, ¿qué haría yo en esa situación? ¿A qué diría yo si yo fuera la esposa de Job o si yo fuera el amigo de Job, ¿verdad? Uno de los amigos, ¿qué diría yo? ¿Qué haría yo realmente? ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Qué conocimiento tengo? Y cómo y pensar cómo eso va a afectar nuestras decisiones. Y entendiendo todo eso, primeramente quiero dar otra idea similar que a los otros oradores, de cómo mirar la situación de Job, porque algunos cuando estudian la palabra de Dios en Job piensan que Job es un combatiente en el libro, que es Job contra Satanás, Job contra su esposa, Job contra sus amigos, y todo el libro es compuesto de combatientes, ¿verdad? Y Job es uno de ellos. Algunos lo miran de esa manera, pero quiero que vemos las siguientes fotos. No sé si lo miran muy bien, pero son dos fotos del mismo lugar. Es Alepo, Siria. Y muchos de nosotros sabemos lo que está pasando en Alepo, Siria, ¿verdad? Lo que ha pasado ahorita en la mayoría de Alepo y diferentes partes de Siria, ya hicieron un alto de fuego, ¿verdad? Pero en el principio de este año y en 2016 y en otros tiempos, hace mucho tiempo que hemos visto una guerra, ¿verdad? En Siria. Y ahí en Alepo son dos fotos del mismo lugar, antes de la guerra y después de la guerra. Exactamente el mismo lugar. Otra foto. Ahí está gente comprando, ¿verdad? Nomás pasando su día normalmente, y después de esa guerra es el mismo lugar, pero completamente diferente, ¿verdad? Dañada, lastimada. Yo miro el libro de Job de esta manera. Job no es un combatiente en el libro. Job es como Alepo. Job es el campo de batalla. Que hay una gran pelea sobre él y solamente lo que él puede hacer es existir, aguantar y esperar el fin. Job es como Hiroshima, ¿verdad? Nagasaki en Japón. Job es como Vietnam, ¿verdad? No sé cómo decirlo en español, pero Vietnam, yo sé que lo entienden, en los 60s. Job es como la playa de Normandy en 1944. Job es el campo de batalla. Job es la persona cicatrizada, abusada, golpeada, que solamente está recibiendo toda esta, podemos decir, tormenta, ¿verdad? Todo este sufrimiento. Job no es un combatiente. Job solamente está existiendo mientras todo esto pasa sobre él. Todavía no tenemos todos los libros, pero va a ver usted, si mira a mi manuscrito en el libro, y lo voy a leer la lista ahorita, de las diferentes cosas que pasaron a Job, porque solamente su sufrimiento no paraba con la muerte de sus hijos como quitaron sus riquezas, ¿verdad? La pérdida de sus riquezas. Esas dos cosas no fueron solamente lo que él estaba viendo o enfrentando. Eso no fue todo de su sufrimiento. Pero vamos a ver, y yo voy a leer una lista de las cosas que Job recibió como sufrimiento. Las cosas que Job, con las cuales que él batalló a cada día. Job 2, versículos 7 a 8. Ahí en el principio, y sabemos, y muchos de nosotros hemos leído este pasaje, que él tenía sarnas que le picaban desde sus pies a su cabeza, ¿verdad? Desde sus pies a su cabeza. Job 2:12, su apariencia cambió dramáticamente. Job 3:24, Job estaba batallando para comer, algo tan simple que hacemos cada día. Job batalló para comer. Job 7, 3 al 4, que Job batalló para dormir. Job 7:5, Job tenía gusanos, llagas corrientes. Job 9:18, que Job batalló para respirar normalmente, algo que hacemos y estamos haciendo ahorita. Job batalló para respirar normalmente.
Otro pasaje, 16:16, que Job por su enfermedad, por sus debilidades, tenía un mal aliento. Job 19:18, que para niños, él decía que su apariencia era espantoso, que le miraban y tenían miedo de él por su apariencia. Job 19:20, por su enfermedad, perdió peso. Y sabemos que cuando alguien está enfermo y eso le está pasando, no es algo bueno, ¿verdad? Y hay más todavía. Job 30:17, tenía huesos hastiados y gran dolor. Hay más. Job 30:30, piel ennegrecido y huesos ardientes. Job 3:25, se realizaron sus peores temores. Note, Job 3:25, en el principio. En Job 3:25, Job dice que mis peores temores han sido realizados. Job 3:25. Todavía les falta hasta capítulo 42, ¿verdad? En el principio, fueron realizados todos sus peores temores. Hay más, hermanos. Job 7:3 y Job 29:2. Dice que su sufrimiento duró por meses. Meses. Muchas veces, y muchos de nosotros creo que no sabemos eso. Que las cosas que Job, con que Job batalló cada día, batalló por meses. No solamente por una semana, 2 semanas, pero por meses. Imagínense teniendo todos estos problemas en un solo día. No pudiendo respirar normalmente, comer, teniendo gran dolor, gusanos, tu apariencia, su apariencia espantosa, ¿verdad? Todas estas dificultades, no solamente por un solo día, pero por meses. Sus peores temores. Puede pensar por un momento en sus peores temores, realizándose en el principio. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es porque esto es lo que los seres queridos de Job vieron en él. Y obviamente son los seres queridos, ¿verdad? No solamente personas que lo conocían un poquito, pero seres queridos, sus amigos que venían posiblemente desde muy lejos para verlo. Su esposa, ¿verdad? Sus seres queridos viendo todo esto estaba pasando, posiblemente al hombre más bueno que ellos conocieron. El hombre más santo, el hombre más fiel. ¿Por qué está pasando todo esto? Muchas veces pensamos que solamente los sufrimientos de Job fueron la pérdida de sus hijos y la pérdida de sus riquezas. Pero hermanos, había mucho más. Y sabemos que obviamente esta lista es muy grande, pero había más, ¿verdad? La Biblia no nos dice todo porque no es necesario saberlo, pero hay mucho que la Biblia revela en cuanto a esto. Sus seres queridos vieron un cambio horrible en Job, en su ser querido, Job. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dar una breve explicación de sus seres queridos, de sus reacciones, ¿verdad? Una explicación muy breve de cómo reaccionaron, y luego vamos a ver unas enseñanzas que podemos sacar de sus reacciones. Primeramente a la esposa, ¿verdad? Sus únicas palabras en la Biblia son las palabras de Job 2:9, ¿verdad? Vamos a leer Job 2:9. Después que ha pasado esto, y obviamente ella perdió también los hijos, y ella también perdió las riquezas, porque ellos son uno, ¿verdad? O eran uno. 2:9, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí palabras tan tristes, ¿verdad? Palabras de desánimo muy grande. A palabras que vinieron de la persona posiblemente en que Job más confiaba, ¿verdad? Para apoyo, para la ayuda espiritual, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Qué tristes palabras. Pero vinieron de una mujer obviamente dañada, que acaba de perder a sus hijos y ahora está viendo la más grande tribulación de su esposo, ¿verdad? Su apariencia cambió dramáticamente. Ella está viendo todo esto y es una mujer dañada, pero a pesar de todo eso, todavía las palabras son tristes, ¿verdad? Son dañosas las palabras. Ahora,
2, 11 al 13, los amigos de Job. La Biblia dice en Job 2, 1 al 3, 11 al 13, y 3 amigos de Job, Elifaz de Temanita, Bilal, Suita, y Sofar, Namitita. Bueno, vamos a seguir. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para hacer ¿qué? Consolarle, ¿verdad? Note que en el principio vinieron ellos para consolar, no para hablar, no para darle los mejores consejos que ellos tenían, experiencias personales, solamente para consolar. Era la meta. Ahora 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y oraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era, ¿qué dice? Muy grande, ¿verdad? ¿Por qué no dijeron nada? Porque su dolor era muy grande. Entendieron que el dolor de Job no es un dolor que se soluciona con palabras, ¿verdad? Pero solamente con su presencia. Y hermanos, vamos a enfocarnos en esa idea, porque hay una gran diferencia en consolar con palabras y consolar con su presencia. Hay una gran diferencia. Y uno es mejor que el otro. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Es interesante porque cuando llegaron, hicieron lo correcto. Pero después, sabemos que ellos perdieron la sabiduría, empezaron a dañar a su amigo, tratando de ayudarle, ¿verdad? Con buenas intenciones, tratando de ayudar, le dañaron, ¿verdad? Pelearon, discutieron. La mayoría del libro es eso, ellos peleando en el tiempo más peor de la vida de Job. Y muchos actúan y dicen cosas como los amigos de Job, tratando de ayudar, lastiman más la persona que está sufriendo. Y vamos a ver ellos y su ejemplo, y también el ejemplo de la esposa de Job, porque es muy importante que ponemos en práctica esto, porque los hermanos, en cada tiempo, en cada generación, en cada año, los hermanos están sufriendo, ¿verdad? No sabemos cuándo la mamá de un hermano va a fallecer, ¿verdad? No sabemos yo no sé si mis padres van a fallecer hoy, si yo voy a fallecer hoy, ¿verdad? No sabemos cuándo alguien va a fallecer, no sabemos cuándo la casa de alguien se va a quemar, ¿verdad? No sabemos cuándo la vida va a cambiar en un momento. Usted ha recibido, ¿verdad?, una llamada que cambió toda su vida, ¿verdad? Su vida era normal, más o menos, ¿verdad? Y estaba haciendo algo y recibió una llamada y su vida cambió para siempre. No sabemos cuándo eso va a pasar, y obviamente pasajes como Proverbios 28, versículo 1 y Santiago 4, 14 y adelante nos enseñan y muestran simplemente que no podemos ser jactanciosos, ¿verdad? En cuanto al día de mañana, porque no sabemos si vamos a tener el día de mañana. Entonces, entendiendo todo eso, lo que vamos a hacer durante los minutos que tenemos es analizar y a ver lo que podemos aprender de los seres queridos de Job, de sus acciones, de sus palabras, de sus decisiones, que podemos aprender de su ejemplo. La primera cosa, hermanos, es que muchas veces, y hasta la mayoría de las veces, nuestra presencia es todo que nuestro ser querido necesita. Otra vez lo voy a decir, la mayoría del tiempo solamente nuestra presencia es todo que nuestro ser querido necesita. Y muchas de las veces también es todo de lo que ellos quieren. Y tristemente muchos no entienden ese punto. Otra vez, Job 2:13, ¿por qué se sentaron y no dijeron nada? Porque veían que su dolor era muy grande. Esto no es un problema chiquito, ¿verdad? No es como, alguien robó mis zapatos, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? No, es un problema, el problema más grande de su vida. Veían que su dolor literalmente era muy grande.
que él estaba sufriendo. Entonces ellos sabían, mis palabras no son suficientes. Pero cuando en Job 3, Job comienza a hablar, y cuando comenzaron los problemas, Job habló, y luego sus amigos hicieron que respondieron, ¿verdad? Y dijeron, no, Job, tú estás mal. Tú has pecado, ¿verdad? No estás haciendo lo correcto. Y comenzaron a hablar y discutir y decir cosas que no eran la verdad. En tratar de ayudar con palabras, fallaron a su amigo, ¿verdad? Y fallaron a ser consoladores fieles, consoladores efectivos, ¿verdad? O eficaces, podemos decir mejormente. Muchas veces solamente la presencia es lo que nuestro ser querido necesita, porque ellos sacrificaron mucho tiempo, ¿verdad? Si usted lee comentarios y diferentes libros en este pasaje, muchos eruditos creen que los amigos de Job llegaron desde muy lejos, hasta 500 kilómetros de distancia, para consolarle. Entonces ellos sacrificaron de su tiempo, de sus riquezas, ¿verdad? Porque cuesta ir tan lejos. Sacrificaron mucho de lo que ellos tenían solamente para consolar a su amigo, ¿verdad? Y en otros sentidos, consolar a su hermano, ¿verdad? Espiritualmente. Nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar espiritualmente, pero físicamente también, para consolar a los hermanos. Porque su dolor y el dolor de muchos hermanos ahorita mismo es muy grande, hermanos. Debemos de ser como ellos en ese aspecto de estar dispuestos para consolar y sacrificar para poder eficazmente consolar a la persona que está en dificultad. Y estar ahí para alguien es mucho más que solamente mandar un texto o hacer una llamada, ¿verdad? Es mucho más de poner en Facebook orando por usted, ¿verdad? Si podemos hacer más, debemos de tratar de hacer más, ¿verdad? A veces no podemos hacer más. A veces un hermano que está en un lugar en donde nosotros no podemos ir, ¿verdad? O no tenemos oportunidad para ayudarlo. Y entendemos eso. Pero si tenemos oportunidad para consolar a alguien en sufrimiento, debemos de hacer lo posible para hacerlo, ¿verdad? Nosotros apreciamos cuando sufrimos consolación de otros, ¿verdad? Apreciamos cuando estamos en el hospital y los hermanos vengan a visitar, ¿verdad? Y a orar con nosotros y tener ese tiempo en esa convivencia, ¿verdad? Juntos. Lo apreciamos mucho. Entonces debemos recordar eso cuando otros hermanos están en sufrimiento, que ellos también lo aprecian. Si usted va a Génesis 50 y versículo 10, en Génesis 50 y versículo 10 es interesante porque allí es donde el padre de José murió, Jacob, ¿verdad? Acaba de morir y vemos que en Génesis 50:10 que José lo que hizo es lamentó la muerte de su padre. ¿Por cuántos días dice el pasaje? 7, ¿verdad? Ahora vemos a Job aquí en Job 2, 11 al 13, y sus amigos lamentando la muerte obviamente de sus hijos por 7 días, ¿verdad? Tal vez eso era una costumbre, pero era una manera que ellos usaron para lamentar la muerte de una gran persona, ¿verdad? Lamentar la muerte de un ser querido, ¿verdad? Que se sentaron en la tierra, ¿verdad? En el piso por 7 días, no en una silla cómoda, en un hospital por 3 horas, ¿verdad? Y luego se van, pero por 7 días ahí estaban ellos, lamentando la muerte de los familiares, de los hijos de Job. Las palabras que debemos decir nosotros, las únicas palabras más importantes y eficaces que podemos usar para poder consolar a la persona que está en sufrimiento, no es, ok, le voy a dar estos consejos y esto le va a ayudar y después de mis palabras todo va a estar bien. Las únicas palabras que debemos y podemos decir si estamos haciendo nuestro trabajo es: aquí estoy y aquí me voy a quedar, ¿verdad? Aquí estoy y aquí me voy a quedar. Hermanos, de verdad, cuando alguien está en sufrimiento, no quieren escuchar consejos, ¿verdad? No quieren escuchar sus problemas, ¿verdad? Porque ellos tienen suficientes problemas, no quieren escuchar de sus problemas.
nomás quieren saber si usted va a estar ahí con ellos. Aquí estoy y aquí me voy a quedar. Ahora vamos a Job 16. A Job 16 y versículo 2. Para mí este siguiente punto es un punto muy cerca de mi corazón, muy personal, por diferentes razones, y voy a decir unos de ellos. Pero es fácil ser un consolador de Job. Vamos a leer Job 16:2. Muchas veces he oído cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Otra vez, ¿qué dijo Job? Consoladores molestos. La palabra en inglés es miserables, ¿verdad? Consoladores molestos son todos vosotros. Es fácil, hermanos, ser un consolador de Job. Y eso no es algo bueno, ¿verdad? Cuando decimos consolador de Job, estamos diciendo que alguien es un consolador molesto, que no están haciendo lo que deben de hacer para consolar, ¿verdad? Muchas veces se oirá cosas como estas: consoladores molestos sois todos vosotros. Hermanos, yo sé que todos nosotros queremos ayudar. Y yo, cuando alguien está sufriendo, yo quiero ayudar. Yo quiero hacer lo que yo puedo para asegurar que ellos van a estar bien espiritualmente primeramente, ¿verdad? Yo quiero ayudar y ustedes también, pero a veces cuando decimos cosas que son completamente, bíblicamente incorrectas, estamos haciendo más daño que ayudar, ¿verdad? Estamos lastimando más a la persona en decir cosas que no debemos de decir. Y voy a dar unos ejemplos. Yo he visto personalmente, porque Facebook, hermanos, es una gran herramienta que podemos usar como cristianos, ¿verdad? Podemos pedir por oraciones en la hermandad, en Facebook, fácilmente, ¿verdad? Ore por mí, lo ponemos y los hermanos van a estar orando, ¿verdad? Podemos evangelizar, podemos predicar el evangelio por medio de eso. Facebook es una gran herramienta. Ahorita mismo personas están oyendo las predicaciones por medio de Facebook, ¿verdad? Es algo muy útil para el reino, para el cristiano. Pero tristemente, todas las cosas buenas, la mayoría de las cosas buenas, pueden ser abusadas, ¿verdad? Las personas pueden usarlo para bien y también para mal. Y yo he visto personalmente, y tal vez usted, o si usted ha dicho esto, le ruego que pare de decirlo, que cuando alguien fallece, he visto orando por usted, aquí estamos y necesita algo, y todo eso está bien, y luego veo, Dios necesitaba otro ángel. Y es triste, porque, y tal vez usted ha visto eso, que alguien fallece y luego dicen, Dios necesitaba otro ángel, ¿verdad? ¿Estamos realmente pensando cuando decimos eso? ¿Estamos realmente pensando cuando decimos que Dios mató a un niño, por ejemplo? Porque Él, el Dios viviente, el Dios de toda creación, del cielo y de la tierra, necesitaba, por una razón u otra, otro ángel. ¿Está la gente realmente pensando cuando dicen eso? ¿Están ayudando a la persona o están dañando a la persona? Porque es triste, porque en tiempos de sufrimiento muchas personas son más débiles, ¿verdad? A creer mentiras, a pecar, ¿verdad? Entonces cuando decimos cosas como esas, debemos de no decirlas, ¿verdad? Dios necesitaba realmente otro ángel. ¿Y qué pasaje bíblico, hermanos? ¿Qué pasaje bíblico dice que cuando fallecemos y vamos al cielo somos ángeles? Debemos de examinar la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasaje lo dice? No existe pasaje. Estamos, hermanos, realmente pensando, porque a veces es triste lo que personas dicen. Y otro ejemplo, yo también conozco personalmente imprudencia, ¿verdad? En lo que la gente dice cuando alguien está sufriendo. Y es muy fácil, hermanos, ser imprudente. Muy fácil ser imprudente. Yo conozco personas que perdieron a sus hijos. Y perdieron a sus hijos o padecieron con enfermedades, y gente venía y se acercó a ellos y dijeron,
Y esto no estará pasando porque usted ha pecado y no se ha arrepentido. Murió su hijo porque usted pecó y no se ha arrepentido. Qué triste, ¿verdad? Y qué idea antibíblica, ¿verdad? ¿Qué dice Ezequiel 18:20? ¿Qué dice, hermanos? Lo sabemos, ¿verdad? Porque lo usamos para refutar falsa doctrina, ¿verdad? Lo usamos para eso. Pero ¿qué dice? Que el alma que peca va a morir, ¿verdad? Y que el hijo no va... Exactamente. Los pecados del padre no van a ser transferidos al hijo. Que yo no voy a recibir el castigo o los pecados de mi padre. Pero lo decimos, ¿verdad? Ayer y hoy también el hermano Obed lo mencionó en su lección. Allá en Job, capítulo 8, 4 al 7, 4 al 7, las palabras de Zofar, de Bildad, cuando dijeron que si Job fuera un hombre limpio y recto, que todo eso no estuviera pasando, la gente no está pensando cuando dicen esas cosas. Otro ejemplo, conozco un hermano, un buen amigo mío, que perdió un hijo en el día de su nacimiento. Ahí en el hospital perdió a su hijo. Ya tenían todo listo, a su cuarto, su ropa, y iba a ser su primer hijo. Y ese día, el día de su nacimiento, perdió a su hijo. Y los hermanos supieron. Y una hermana le mandó una canción. ¿Quieren saber cuál canción era? Amor Eterno, Rocío Dúrcal. ¿Sabemos de qué se trata esa canción? Sí, ¿verdad? No es una canción muy feliz. Habla de la muerte del hijo de ¿quién? De ella, ¿verdad? La muerte de un hijo. Y una hermana mandó a mi hermano espiritualmente, cuando él perdió a su hijo, esa canción. Y se lo puedo decir por seguro que él no quería escuchar una canción que hablaba de eso. Es imprudencia, hermanos. Yo sé que el sufrimiento de usted, que yo no estoy completamente conectado a todo su sufrimiento porque está pasando a usted, ¿verdad? Pero yo debo, cuando voy a consolar, considerar cómo usted está sintiendo, ¿verdad? Eso es mi responsabilidad como consolador, de hacer eso. De considerar yo, si yo estuviera en su posición, ¿voy a querer escuchar esas palabras o escuchar esa canción? Amor eterno. Claro que no, ¿verdad? Debemos de pensar como si estuviéramos en los zapatos, decimos, ¿verdad? De otros. ¿Qué es prudencia? ¿Qué es imprudencia, verdad? Debemos de entender ese concepto, porque muchos no lo conocen, no conocen ese concepto y son consoladores molestos. Es muy fácil ser un consolador molesto, hermanos. Entonces, también otro ejemplo, otro personal. Cuando yo perdí a mi tío, quien fue como un padre para mí, al siguiente día, y yo estaba en la mañana y en la tarde y diferentes tiempos del día cuando pensé en eso, y es más, el otro día cuando solamente estaba repasando mis notas, comencé otra vez como si fuera el mismo día a llorar en pensar a mi tío, quien fue otra vez como un padre para mí. El siguiente día, después que él se falleció, gente que me acercaba y me dijo, ¿y quién murió otra vez? ¿Estabas cerca de él? ¿Sabías que iba a morir? ¿Otra vez quién fue? Y preguntando, ¿verdad? Estaba cerca de él, ¿cuántos años tenía? Y preguntas y preguntas y preguntas. Y yo solamente pude aguantar la idea que él falleció. Ahí estoy respondiendo respuestas de diferentes personas que para ellos no es muy personal, porque para ellos no perdieron a su hijo, ¿verdad? Pero yo sí era diferente. Cuando estamos consolando, dando consolación a otros, debemos de tener eso en mente. Quieren ellos responder respuestas ahorita.
Claro que no, ¿verdad? No dijeron nada porque veían que su dolor era muy grande. Debemos de tener eso en mente. Ahora, en los últimos minutos, vamos a ver las reacciones de Job y su esposa. Y vamos a considerar las reacciones juntas porque nos enseñan una gran realidad. Que con el sufrimiento podemos reaccionar en dos diferentes maneras, ¿verdad? Podemos reaccionar con alabanzas a Dios o maldiciones a Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Job 2:9? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dijo Job? Vamos a Job otra vez, Job 2:10. ¿Qué dijo Job a su esposa en Job 2:10? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job entendió algo muy importante, ¿verdad? Yo sé que estoy sufriendo, pero todavía aquí está mi Dios. Dios todavía está conmigo. Satanás sabe, hermanos, que a veces la persona más cerca de nosotros es la persona en quien más confiamos. Y por eso, Satanás miró la relación que la esposa de Job tenía con Dios, ¿verdad? Porque Satanás creía, y vemos ahí en Job 1, que la relación que Job tenía con Dios era superficial, ¿verdad? Sabemos lo que significa superficial, ¿verdad? Que solamente por las bendiciones Job agradó a Dios con su vida, ¿verdad? Que solamente porque Job era un hombre rico y tenía muchas bendiciones, que solamente por eso Job daba la honra y la gloria a Dios. Eso es lo que creía Satanás. Y obviamente Satanás estaba equivocado. Pero vemos que eso no fue el caso con la esposa de Job, ¿verdad? Porque cuando se cerró la fuente de las bendiciones para ellos, se cerró la fuente de la dedicación de parte de la esposa, ¿verdad? Que su dedicación, su confianza, su fe ya no estaba. Entonces vemos las dos reacciones diferentes. Que Satanás vio que la relación que la esposa de Job tenía con Dios no era tan fuerte. Entonces él usó a ella, ¿verdad? La persona en que Job posiblemente más confiaba, ¿verdad? Y sabemos que para usted y yo también, muchas de las veces las personas, cada vez, en cada tiempo, con cada persona en nuestras vidas, la persona, el humano en que más confiamos, no podemos confiar en él más que en nuestro Dios, ¿verdad? Porque cada hombre, porque todos han pecado y están destituidos de ¿qué? Romanos 3:23, ¿verdad? Porque todos han pecado. Todos han mostrado con acciones, con hechos, en una vez al otro, que no son completamente confiables, ¿verdad? Por eso ponemos nuestra confianza en Dios, siempre. Porque sabemos que Dios siempre es fiel, Dios siempre es poderoso, Dios sabe Dios sabe que nosotros podemos seguir adelante. La única persona en quien debemos de poner toda nuestra confianza es la persona que no puede ser tentada, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago 1:13? Vamos a ir a Santiago 1, en versículo 13, porque conocemos el pasaje, pero si vemos y cada palabra, cada frase es importante. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser ¿qué? Dios no puede ser tentado. Yo voy a poner mi confianza en Dios, que no puede ser tentado. Y si Él es bueno y no puede ser tentado, pues yo sé por seguro que no me va a fallar. Y que siempre voy a poder confiar en Él. Hermanos, si no hay fe, no habrá paciencia. Y Job tenía fe, y por eso tenemos las palabras de Santiago 5 y 11, ¿verdad? Y los hemos leído muchas veces durante estas conferencias. La paciencia, ¿verdad? Nuestro ejemplo, la paciencia de Job, porque él tenía fe. Fe, como dice Hebreos 11:1, es nuestra creencia porque sabemos y vemos la evidencia, ¿verdad? La sustancia. Por eso podemos creer en Dios que no podemos ver, porque tenemos la evidencia suficiente para creer en Él completamente. Eso es fe.
Si tenemos fe, vamos a obedecer. Si realmente, como dije ayer, reverenciamos a Dios, a pesar en los buenos y en los malos, vamos a ser obedientes para siempre. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Segundo de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y hablando de consolación, hermanos, recordemos las palabras de Filipenses 4:6-7, el cual dice: por nada estéis afanosos, ¿verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, que tengamos en mente las plenas y edificantes enseñanzas de Dios por medio de estos ejemplos. Cuando consideramos Job, su esposa, sus amigos, sus seres queridos, que veamos siempre las enseñanzas y ponemos en práctica todo lo que vemos. Que Dios nos ayude, nos bendiga. Amén.